Ujú. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo fin de semana con el programa Gerontológicos Sabatino. El día de hoy seguramente vamos a comentar varios temas interesantes, tal vez dentro de unos momentos ya esté conmigo también acá nuestra amiga Luz Zaragoza, una gerontóloga muy destacada realmente del equipo de la Unidad Vanguardia Gerontológica y de toda la Central Gerontológica Internacional. Hay unos, vamos a recordar, por ejemplo, que el sábado pasado tuvimos una actividad muy interesante realmente, que fue el coloquio Los misterios del envejecimiento. Ustedes saben que el tema del envejecimiento es un tema amplísimo, en el cual todavía se realiza mucha investigación, y es más, todavía no podemos decir que sabemos todo acerca del envejecimiento, porque siempre hay algo nuevo que se va revelando en este proceso de lo que es la investigación en el ámbito gerontológico, a todo lo que la amplitud, ¿no es cierto? Tanto la parte biológica, la parte psicológica, la parte social, y eso es el tema importante que hemos desarrollado la semana pasada, y en la cual encontramos que en muchos argumentos que se hacen en base al envejecimiento generan contradicciones, ¿no? Como que, por ejemplo, se dice que envejecemos desde que nacemos o de la concepción, pero al mismo tiempo se habla de que todos envejecen en otro momento diferente, todos distintos, entonces entran en una serie de postulados, entran en contradicción. Entonces hay que siempre tener mucho cuidado en esos aspectos. Y muy interesante ha estado realmente. Yo invito a las personas a que vean el video que está en el canal de YouTube de la Central Gerontológica Internacional. Ahí lo van a ubicar. Pero también tenemos cosas nuevas que comentar, ¿no? Por ejemplo, hoy en día se está hablando mucho de la epigenética. La epigenética es el estudio de los factores positivos o negativos que van a modificar incluso nuestro ADN, para mal o para bien, ¿no? Dependiendo de nuestro estilo de vida y de varios factores. Por ejemplo, acá hay una definición que dice: la epigenética es el estudio de cómo los factores positivos y negativos de estilo de vida, ejercicio, tabaco, alcohol, etcétera, el envejecimiento, las enfermedades, las lesiones, influyen en la eficacia del funcionamiento de nuestros genes. Y sobre este tema les hablo porque ya tenemos digamos, asegurado la participación de la doctora Karen Bustamante para el mes de octubre con la conferencia Epigenética y el futuro del envejecimiento. Hay un tema que realmente es muy interesante y lo vamos a poder ver con una especialista como es la doctora Karen Bustamante, que tuvo también una muy destacada participación en el Congreso, ¿no? En el Congreso que realizó Vanguardia Gerontológica en el mes de agosto, donde se dieron varias conferencias que realmente, de alguna forma, marcan un hito en el tema del envejecimiento. Muchas ideas nuevas propuestas. Ha sido un congreso que ha sido bastante elogiado por las personas que asistieron a él. Así que nosotros consideramos que, por ejemplo, un gerontólogo, más allá del hecho de que sea un gerontólogo social o sea psicogerontólogo, todos debemos tener una visión completa de lo que significa el envejecimiento. Es decir, biopsicosocial, y no de ninguna manera minimizar el aspecto biológico. Parece que ya está llegando nuestra compañera del programa, Luz Zaragoza, la directora del programa, que está que recién estará seguramente en un minuto con nosotros.
mientras le comentamos algunos temas. También hay algunas personas que están criticando el mal uso del lenguaje o el lenguaje inadecuado en la comunicación de los contenidos gerontológicos, mucha improvisación, mucha ideología y poca ciencia. Ese es un tema que vamos a poder también conversar con Luz, cuando en un minuto que ya esté ingresando. Entonces, ya sabemos que la próxima actividad de la unidad vanguardia gerontológica que vamos a realizar, por ejemplo, el sábado 23, es un tema que a todos los gerontólogos les atañe. Es el tema de analizando la estructura de la intervención gerontológica, todos los elementos que convergen, ¿no?, para desarrollar una intervención gerontológica eficaz, verdaderamente científica, técnica, como corresponde a un profesional. Entonces, todos los elementos que convergen y vamos a ver cuáles son las dificultades que se presentan. Va a ser un conversatorio muy completo sobre el tema. Y sobre todo el público también puede dar sus comentarios acerca del tema tan importante como es el de la intervención gerontológica, que lo vamos a tener el día 23, el sábado 23 de septiembre. Ahí estamos esperándote, Luz. Ahorita se prende la luz ya. Listo, lo llevo. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo Hola, están? ¿cómo estás? Nuevamente nos encontramos en este espacio para conversar, justo como decía Luigi, todos estos temas. Y pues ahora sí, te dejo a que continúes, Luigi, con lo que estabas mencionando. Sí, justamente estábamos muy contentos del coloquio que se dio la semana pasada, ¿no? El coloquio Misterios del Envejecimiento, que realmente creo que se dijo todo lo que se tenía que decir, al menos digamos, en todo el ámbito, ¿no?, de lo que significa el envejecimiento, y siempre va a haber algo que aprender. Ese es un tema en el cual no se termina de aprender nunca. Es más, cada vez se descubren cada vez más cosas y realmente sigue siendo para nosotros un misterio en gran parte, ¿no?, el envejecimiento. Acá te voy a comentar algo que he encontrado también por aquí. Acá tengo un post, ¿no?, que acá he visto que dice sexualidad y diversidades en la vejez. Yo estoy observando esto en el lenguaje correcto. Nada sobra, o sea, nada debe sobrar, no puede faltar, nada debe faltar y tampoco debe sobrar. Es decir, tenemos que ser exactos, precisos. Entonces, si yo digo, por ejemplo, sexualidad y diversidades en la vejez, estoy excediendo, o sea, un plural innecesario, porque yo al decir sexualidad y diversidad en la vejez, ya lo dije, ¿no? Ya lo estoy diciendo. Claro, o sea, ¿para qué ponerle es? Es decir, en nuestro idioma, nuestro lenguaje, en todos los idiomas seguramente que es igual, nada debe sobrar ni faltar, tiene que ser preciso. Entonces acá, lo que pasa es que he tratado siempre de comprender. Hay un tema que la vez pasada también les dije a todos los que estaban en el grupo, hay que saber comprender al otro, es decir, al contrario, ¿no? Entender por qué es que se ha dado esto, por qué se dio este error, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que ellos han tratado de evitar el término vejeces, ¿no? Han tratado de evitar el término vejeces, pero para decir que ellos son muy destacados en el tema de que toman muy en cuenta la diversidad, la heterogeneidad, entonces le han puesto es cuando no era necesario, ¿te das cuenta? Entonces, hay una serie de situaciones que se presentan y que este abuso del plural, oye, y te cuento otra cosa bien importante. Leí un artículo del doctor Charles da Silva, muy interesante el artículo, la verdad, me gustó ese artículo, ¿verdad? Y coincidió muchísimo con los postulados de vanguardia gerontológica en varios aspectos
sobre todo cuando se refirió justamente a ese término vejeces. Y lo dijo él, él lo dijo de frente, es una falacia lingüística, efectivamente, porque ya sabemos con el estudio que se había hecho previamente, nosotros ya sabíamos que era un término de origen coloquial, que no solamente era coloquial, sino que además era edadista, porque estaba diciendo machaques, manías o cosas propias de los viejos, o sea, era un término peyorativo más bien. Entonces, pero esas son las vejeces, ¿te das cuenta? Y ese término lo ha sido utilizado de una manera sin previo estudio etimológico, nada, simplemente porque ya hay que poner, porque es necesario. Ahora se está con eso de hacernos ver que supuestamente estos términos son necesarios, dice, ¿no? Son necesarios, dice. Pero en realidad lo necesario sería en todo caso tener siempre presente la heterogeneidad y la diversidad con un lenguaje claro, preciso y específico, ¿no es cierto? Claro, pero sin usar términos que no corresponden, ¿no? A lo que es un lenguaje profesional. Y después había, a ver, otra cosa interesante. Acá también hay algo interesante. Tú sácalo, Luigi, tú sácalo, presúmenos Mira, la información. mira lo que dice, ¿ah? Mira, dice, la persona dice, debes tener cuidado en la mesa o escritorio, desinfectarla diariamente, al igual que sus cosas, recordarle a la familia que esos objetos son para exclusivo de la persona longeva, El tema acá es que estamos poniéndole a manera de eufemismo, en este caso, lo que es una persona con discapacidad o con dependencia. Entonces la persona, para no decir eso, entonces dice persona longeva. Pero lamentablemente yo pienso que longevidad es algo que tenemos que celebrar. Es algo más bien que es algo muy positivo, que indica más bien salud, fortaleza. Y entonces acá lo que está haciendo es decir que la persona longeva es la persona que hay que cuidar. ¿Te das cuenta? Acá encuentro este problema, no sé, a ver si tú lo entiendes bien. A ver, dice, o sea, se está dirigiendo no a la persona longeva tampoco, sino al cuidador. Entonces dice, debes tener cuidado en la mesa, el escritorio, donde llevan a cabo sus actividades, desinféctalo diariamente, al igual que sus cosas, y recuerda, eso está bonito, está bien, normal, eso es ya, y recuérdale a la familia que esos objetos son para exclusivo de la persona longeva. O sea, ahí te das cuenta que hay una cuestión acá, o sea, ¿qué cosa queremos decir con la persona longeva? O sea, ella tiene su propio significado, lo que significa persona longeva. Todos sabemos que persona longeva es una persona que vive mucho tiempo, ¿no? O que está viviendo mucho tiempo, pero eso no necesariamente implica que la persona tenga que ser dependiente o que no tenga, y mucho menos autonomía, ¿sí o no? Luz, ¿qué opinas tú de esto, de lo que de lo que he leído aquí? Pues es algo muy común que ocurre. O sea, yo lo he Sí, encontrado mucho porque ahora en sí. esta parte donde estoy como docente, pues mis alumnos me preguntan sobre esta cuestión y es algo que tú puedes encontrar muy Uh-huh, fácilmente. Esto que uh-huh, ya se ha abordado en temas anteriores dentro del grupo de vanguardia, que son los temas de generalizar a la persona mayor. Si ustedes uh-huh, buscan en Google o buscan información sobre cómo cuidar a adultos mayores, va a aparecer mucha información, pero uh-huh, algo que no indican en esas fuentes es qué tipo de personas o a qué tipo de personas va dirigido, ¿no? Y es justo uh-huh, lo que han ido trabajando varias personas dentro de la red 1 y en varios otros países, que es uh-huh. evolucionar el término de cuidador a asistencia gerontológica, y creo Claro. que aplica justo en este contexto, ¿no? Donde no siempre la persona mayor va a ser, y no siempre va a haber una necesidad inherente en que por ser persona mayor vas a necesitar cierto tipo de cuidado, porque cuando ustedes buscan cuidados en el adulto mayor, generalizan y tienden a dar cuidados muy específicos para todos, ¿sí? Es Uh-huh, decir, que todas las personas necesitan
que haya barandal, por ejemplo, en cuestión arquitectónica, que todas las personas necesitan que haya un barandal dentro de su domicilio, un suelo antiderrapante, con tiras antiderrapantes, que de pronto no tengan acceso a o que tengan seguro de gas sus estufas, cuestiones de iluminación y demás, que sí es una recomendación general para personas mayores, pero no para todas aplican ciertas especificaciones que debemos tomar en cuenta. Algo que nosotros sabemos es que el nivel de dependencia va a variar y no podemos generalizarlo así de una. Si estamos hablando a un nivel social y a un nivel macro, hay ciertos criterios en los que se considera a la persona mayor vulnerable por situaciones que son propias en un estudio sociológico, no porque exactamente la persona mayor sea vulnerable. Por ejemplo, en algunos países el nivel de educación, el nivel de acceso a recursos va a hacer que la persona sea considerada como vulnerable. Un ejemplo muy claro es lo que a la misma vez pasa con las mujeres, que en mucho tiempo se nos consideró población vulnerable por el tipo de acceso a los recursos que teníamos en cierto tiempo, donde no podíamos estudiar, no podíamos laborar y por eso se nos consideraba una población vulnerable, porque no tenemos la misma cantidad de recursos o el mismo derecho o accesibilidad a ciertos servicios que se ofertaban a otros géneros como a los hombres, ¿no? Lo mismo pasa con las personas mayores. A un nivel social se considera que son personas vulnerables por todos estos estatutos que se van considerando de una manera social, no porque realmente las personas mayores sean vulnerables. Entonces, en esta parte de la sociología se trabaja y se indica a las personas de esta manera, ¿no? Para trabajar en justo ya otras cosas que pueden ser políticas públicas, que pueden ser conocer la dinámica de las personas mayores, pero no porque de tal manera en específico las personas sean 100% vulnerables. Y respecto a este cuidado que se habla, debemos entender que hay diferentes tipos de envejecimiento, diferentes tipos de vejez y considerar las especificaciones directas. Si vas a hablar de cuidados dentro del domicilio de la persona mayor, pues decir exactamente para qué tipo de población, si es para un tipo de población dependiente, si es para un tipo de población independiente, si es para un tipo de población dependiente que tiene alguna alteración cognitiva. Ese es el específico, claro. Exacto. Específico, claro. Porque eso también es algo que nos ha llevado mucho a tener este cierto tipo de errores en donde sí te dicen, ok, no hay que generalizar, pero al momento de que tú buscas información, tienes una información muy generalizada, ¿sí? Que no está especificada para lo que tú estás buscando. Entonces volvemos a caer en el mismo error. Y es justo donde todos los profesionales que nos dedicamos a justo temas gerontológicos, aunque no propiamente sean gerontólogos, que estén en el gremio simplemente, pero que estén sacando información sobre estos temas, puedan especificar para qué tipo de población va, para que sea más fácil de identificar y llevarla a cabo, ¿no? Porque sí es algo muy común, ¿sí? Lo hablamos ahorita en varios espacios donde tratamos de concientizar esta parte, pero luego nosotros buscamos en fuentes y es donde nos topamos con esta generalización nuevamente, ¿no? En ciertos temas. O por ejemplo, aseveraciones tan generales que hacen como las personas mayores van perdiendo o tienen demencia senil o todas estas afirmaciones que hacen, ¿no? Las personas mayores de esto, las personas mayores del otro. Y ya automáticamente el tipo de cuidados que te empiezan a referir para una persona mayor son cuidados que son propios para una persona que tiene algún deterioro cognitivo y demás, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esta cuestión. ¿Tú qué opinas, Luigi? Sí, no, lo que pasa es que también acá me preocupa el tema de que se emplee la palabra longevo en el sentido de personas que requieren cuidados. O sea, porque la persona que ha escrito esto se dedica al tema de los cuidados. Entonces, cuando yo veo que dice personas longevas en lugar de decir personas mayores con discapacidad o personas mayores dependientes, por ejemplo, que sería lo real, como un sinónimo. que es lo real, ese es lo real y tenemos que decirlo.
¿no es cierto? Por ejemplo, si tú estás hablando de personas, por ejemplo, tú dices Luz, Luis, estoy atendiendo a personas mayores dependientes, correcto, pero no vas a decir personas longevas, o sea, no corresponde, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Longevidad significa vivir más, independientemente de que también estés o no, pero no tiene por qué estar vincularlo. ¿Te das cuenta cómo lo vinculan? Y eso es lo que no me parece correcto, porque al final de cuentas parece que lo estuviera usando como un eufemismo. Me da la impresión. O sea, para no decir personas mayores con dependientes. Pero eso no es... Sí, ya te entendí. Es que no había Claro, entendido bien la idea, pero ya la claro, entendí. lo está usando como un eufemismo. O sea, como para no decir lo otro. Pero Sí. ¿por qué? O sea, no hay ningún insulto decir la verdad. Que una persona mayor es dependiente, no tiene nada. Dependiente, ¿por qué? Porque de repente tiene discapacidad física o en algunos casos, pues, que tiene Alzheimer, ¿no? Por ejemplo, por decir un ejemplo. Por eso lo que yo te decía, pues, ¿no? Entonces yo había observado que indicar lo que, o sea, aparte de eso, la mala costumbre que se, bueno, en este caso tal vez, como este es un programa dedicado al cuidado, entonces ¿Sabes qué probablemente... también pasa, Luigi? Perdón que te Sí, interrumpa. Muchas de sí. las veces en esta cuestión donde intentan utilizar otros términos para referirse a las personas mayores es justo al momento de redactarlo para no repetir tantas veces el adulto mayor o personas Lo mayores. quieren Entonces usar una sola buscan, palabra. buscan como recurso al expresarse de diferentes Sí, maneras. sí, Entonces al buscan principio una de la sola redacción palabra. te ponen el adulto mayor, no sé qué, y luego en el Sí, siguiente párrafo sí. ya te ponen la persona longeva, no sé qué, y luego en el párrafo de abajo, la persona senescente, y van usando diferentes términos de cómo referirse a la persona mayor, justo para no repetirlo. Pero yo digo que más bien son como vicios dentro de la redacción que van teniendo y Claro, hace claro. que la connotación de las ideas sea Ujú. completamente diferente. Porque yo sí me he dado cuenta mucho en algunos artículos Que has o en estado algunos observando. talleres que dan, la información que te brindan, como para no tener esa repetición de las palabras, tienen esos vicios de que usan diferentes terminologías Ujú. donde piensan que se refiere a lo mismo, pero al momento de no leer y comprender la información, se da cuenta que hace este cambio de palabras hace que pierda el sentido y tenga una connotación con una idea diferente, Lo que justo pasa es que... como la que tú tienes ahorita, el ejemplo que nos diste. Claro, por ejemplo, lo que pasa es que no, queremos hacer las cosas con una palabra, ¿no? O Ujú, sea, hay cosas que no se pueden decir en una palabra, tienes que decirlo con dos y de repente con tres, pero exacto. queremos decirla forzosamente con una palabra. Entonces, a la hora de forzar, ahí está el problema, ¿ves? Entonces, Sí, comenzamos con viejo, longevo, esto, lo otro, exacto. pero Y lo van cambiando. cuando no corresponde en realidad, ¿no? Ahora, por ejemplo, entonces, por ejemplo, como estábamos viendo también el tema este del cartel que te dije, que es el post que salió, un póster de la sexualidad y diversidad en la vejez, estaba claro que yo lo interpreté de manera positiva en el sentido de que no querían decir vejeces. ¿Te das cuenta? Ujú, Pero, sin embargo, sí está cometiendo un abuso de lenguaje porque en realidad ya no tenía razón de ser. Si tú dices heterogeneidad en la vejez, ya lo dijiste todo, diversidad en la vejez ya lo dijiste, ¿no es cierto? ¿Para qué vas a decir dos veces lo mismo en la misma frase? Entonces, esto se está dando bastante, ¿ah? Esto se está dando mucho, mucho hoy en día porque el tema ideológico tiene fuerza, Luz, ¿no? Y la cuestión ideológica son sí. posturas, y a veces son inflexibles. Y te dicen, por ejemplo, si tú le refutas o intentas refutarle, ellos te van a decir que no, que es necesario que sea así. ¿Te das cuenta? O sea, es necesario. Y, o sea, ya no te van a aceptar. Por ejemplo, yo sé que hay muchos que no van a aceptar la crítica que yo hago de los vejeces, no van a aceptar, porque ya se han ideologizado y ya eso ya lo tienen así, pero yo sé, pero que yo siempre me voy a mantener de lo que yo creo que es lo correcto, y yo no voy a, pues, a decir un término que yo ya sé cuál es su origen. Para eso me he pasado investigando si ese tema era correcto o no,
Entonces yo digo, ya la verdad, y lo dicen, y sin embargo ese término lo usan grandes doctores y todo, ¿no? O sea, no cualquiera lo dice. Entonces, también estuve investigando, he estado buscando información sobre este tema de la epigenética, ya que justamente lo he planteado para que la doctora Karen Bustamante nos dé una conferencia sobre el tema, porque, claro, todos sabemos, todos tenemos un ADN donde está toda la información, ¿correcto? Pero lo que es la epigenética es todo aquello que va a influir para que ese ADN se modifique para bien o para mal. ¿Ya? O sea, es decir, claro, es decir, que el daño que se pueda producir en tu ADN puede incluso ser heredado. ¿Te das cuenta? Aunque tú no tengas, genéticamente, tú puedes estar perfecto en todo, pero eso, el daño que estás haciendo de repente con alcoholismo o con algún estilo de vida negativo, no va a repercutir solamente en tu propio envejecimiento, sino también hasta en tus hijos. ¿Te das cuenta? O sea, la epigenética va a estudiar justamente eso, pero va en este caso a lo positivo, es decir, cómo podemos reprogramar incluso las células. Estamos en una tarea científica increíble, en unos avances científicos tremendos, y esto de la epigenética que recién está comenzando, porque recién tiene poco tiempo, nos da un aviso para el futuro de que sí es cierto que el envejecimiento, incluso las células, pueden ser reprogramadas. Por eso les voy a invitar a que revisen un poquito, entren al canal de YouTube. Aquí he puesto un artículo, un video que se llama Descifrar el código secreto del envejecimiento. Ahí vas a encontrar algunas cosas que son cuestionables también, porque hay cosas en las que parece que están en esa postura de la vejez como enfermedad, también están, ¿no? Pero también hay cosas muy positivas y muy concretas y muy científicas que nos van a ayudar a comprender que sí, efectivamente, el envejecimiento puede ser modificado, ralentizado y en ciertos aspectos hasta rejuvenecer a la persona. Y sí, hay una reprogramación de la célula. Este es un tema interesantísimo para desarrollarlo, Luz, ¿eh? Así que ya tenemos a la doctora que en octubre nos va a dar esa conferencia sobre ese tema. Muy interesante. Yo estoy recontra interesado también por ver eso, porque a veces escucho a gente que habla que eso no importa, que no nos interesa, y no, pues. Y entonces acá hay una parte donde dice, la epigenética representa el futuro de la prevención y tratamiento de muchas enfermedades, y a medida que se conozcan los cambios específicos que caracterizan a cada condición patológica, podemos entender mejor los mecanismos y determinar las conductas más eficaces para asegurar la salud del ser humano. O sea, son las modificaciones del ADN, ¿ya?, que cambian la secuencia del ADN, pueden afectar la actividad genética. Todo esto es interesantísimo. Esto está, pero en la cresta de la ola, como se dice ahorita. Aunque algunas personas, después acá hay un video pequeño nomás, que está del doctor Juan Carlos Ispizúa, es español, es bioquímico. El video se llama Estamos en un momento clave para la evolución humana. Es decir, estamos ya para dar un paso adelante para reprogramar las células y todo, incluso ya para ralentizar el envejecimiento verdaderamente. Entonces, y también le dejé también una reflexión. Si no comprendemos el envejecimiento biológico, realmente no estamos comprendiendo lo que es el envejecimiento, simplemente, ¿no? Simplemente no estamos comprendiendo el envejecimiento y comenzamos a ideologizar en exceso la gerontología, que ahora está súper ideologizada. Entonces, nosotros tenemos que introducir algunos aspectos científicos, darle una solidez científica
y comenzar a desbaratar toda esa que es pura charlatanería, pura ideología, que no nos favorece para nada, es la verdad. Entonces, cuando aquí dice, ¿qué es allá? Según la Organización Mundial de la Salud, dice claramente que la gerontología es una disciplina científica que estudia el proceso de envejecimiento en todas las dimensiones. Y lo voy a repetir esto, ¿por qué? Porque realmente acá en el Ministerio de Salud del Perú han dado una norma recientemente donde dicen que la gerontología es una ciencia que está supeditada a la medicina, algo así. Entonces, yo creí que lo que veía ahí era simplemente que era una de las ciencias de la salud. No sé cómo lo conceptualizas en México, cómo está la gerontología en México, por ejemplo. ¿Lo ven como una ciencia, efectivamente, que es una ciencia de la salud, específicamente? ¿O cómo lo catalogan? Acá lo están poniendo como una ciencia de la salud. Acá depende de la universidad. Hay algunas universidades que lo catalogan como una ciencia de la salud, hay otras universidades que lo catalogan como una ciencia social, pero yo en lo personal, para el fin y la definición del gerontólogo, yo pienso que va referido hacia temas de la salud. Claro, es que también hay una cosa, pues, el concepto de salud que tenemos. Eso también estuve hablando. Es que, por ejemplo, el tipo de ciencias de la salud que son consideradas aquí en México, pues obviamente ya son como ramas específicas, ¿no? Que es la geriatría, enfermería, etcétera, etcétera, nutrición y demás. Pero yo pienso que el gerontólogo también debe de entrar como un profesional de las ciencias de la salud, porque ¿qué pasa cuando un gerontólogo va a buscar trabajo de pronto aquí en México? Bueno, en específico aquí en mi estado. Lo que pasa es, número uno, hay algo positivo que se debe de mencionar, que en México hemos avanzado mucho en cuestiones de gerontología y obviamente ya hay más apertura a incluir al gerontólogo dentro del rol Eso es lo o bueno, de la sí. intervención con la persona mayor. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando tú vas a solicitar algún empleo, alguna institución de salud? Te mandan completamente al área social sin tener alguna intervención como personal de la salud y tomarte tan en serio o tan formal, ¿no? Y esto viene desencadenado por muchos factores, ¿no? Hay factores donde, por ejemplo, en la Constitución sí te piden que haya un gerontólogo, pero tú vas a la institución y no te toman tan en serio. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que también el perfil de egresados que están saliendo en gerontología en algunas universidades no están cumpliendo completamente el perfil o no entienden la dimensión de lo que es estudiar la licenciatura en gerontología. Hay algunos gerontólogos, y lo voy a decir a nivel general, que piensan que lo único que van a hacer es evaluaciones y algún plan de intervención y no entienden la gerontología como una cuestión multidisciplinaria y transdisciplinaria. Claro. Sí, es esta parte donde pierde el foco y por eso también no se le toma la seriedad debida al gerontólogo. Que lo mismo pasa con otras profesiones, pero yo la verdad espero que se siga trabajando para que al gerontólogo se le considere y se le dé la importancia de un profesional de la salud, ¿no? Que sea reconocido como un profesional de la salud, porque al final del día es algo en lo que trabaja el gerontólogo, ¿no? Entonces, pues sí, esa es mi opinión y ese es el panorama que hay. Claro, yo estaba pensando justamente en lo que tú me dices sobre el tema de salud. Bueno, sí, efectivamente, la salud como bienestar. O sea, por eso yo una vez creo que hicimos una vez, me parece un evento pequeño, que hablábamos de la salud desde el punto de vista de la gerontología. Porque cuando hablábamos, porque normalmente las personas cuando hablan de salud, hay que decir la verdad, ¿no es cierto? Hablan de enfermedad. O sea, de hecho, ¿no? Estamos hablando, el tema de salud, enfermedades, ¿no? Tratamientos, curaciones, cosas así. Pero en realidad cuando hablamos de salud, también hablamos de bienestar. Bienestar o malestar, bueno, depende de cómo estemos nosotros. Y Bueno, de entonces, prevención también. claro, entonces cuando hablamos de salud,
también estamos hablando de una persona saludable, ¿no es cierto? Ujú. Y la forma de poder llegar a ser una persona saludable que también implica la educación. O sea, incluso hay que, de alguna forma hay que saber, hay que conocer también cuáles son los alimentos adecuados, las vitaminas, los minerales para uno cuidar su salud, ¿no? Entonces, ahora, por eso es que es muy importante tener claro cuál es el concepto que tenemos de salud. Entonces, desde ese punto de vista más amplio, ese es el campo del gerontólogo. El campo del Ujú. gerontólogo es el bienestar, justamente, la búsqueda del bienestar total, la salud. Y eso implica, lógicamente, los temas sociales, psicológicos y físicos y biológicos, ¿cierto? Entonces, todo el espectro completo. Entonces, esa era la idea que yo tenía con respecto a lo que se quería ver a la gerontología como una ciencia de la salud. Y no me parece mal si lo vemos de un punto de vista de un concepto de salud pues amplio, ¿no? Completo. O sea, por ejemplo, la prevención para mí es uno de los grandes temas fundamentales de un gerontólogo, el tema de la prevención. Bueno, porque los Y médicos, sabes que más sí, allá de que sea un rol para el gerontólogo, es un sí, rol, es un papel que se trabaja ahora dentro de los objetivos de varios países ujú, en temas de salud. Entonces, el tema de prevención ya claro, es un tema inherente cuando hablas de salud, que ahorita lo ujú, mencionabas tú, que a veces las personas en general a veces piensan que al hablar de la salud es únicamente no enfermarte, pero tiene varios matices, por ejemplo, el de la sí, prevención, que es al que ujú, le apuestan varios países, dentro de los que está México, que ahorita está trabajando mucho en temas de prevención, justo por esta cuestión en el nivel de ciertas situaciones que se presentan dentro de la población. Entonces, le está apostando mucho el sistema de salud de México en temas de prevención de muchas cosas, ¿no? Dentro de ellos están los temas de envejecimiento y vejez, que México le está apostando mucho a este tema de estar dando esta información desde que somos más jóvenes o en etapas tempranas, ¿no? Que se vaya ujú, promoviendo esta información de cómo ir trabajando un envejecimiento saludable para tener una vejez de calidad, etcétera, etcétera, en diferentes ámbitos, ¿no? Desde lo económico, desde promover ujú. hábitos saludables como ejercicio físico, con algún tipo de actividad física, alimentaciones y demás. Y es justo toda esta información que se está trabajando acá en México y en muchos países a nivel Latinoamérica que pues ustedes más que nadie sabe en cada uno de sus países. No, sí, claro. Sí, la verdad que sí, tú has dicho las cosas bastante claras. Eh, por eso es que de todas maneras, yo siempre voy a insistir de que más allá de la especialidad que el profesional de la gerontología puede tener, yo creo que de todas maneras es necesario que tengan una visión por lo menos básica de la cuestión biológica. Nadie dice que se van a especializar ellos en el tema biológico, no, pero es necesario que tengan una formación, dentro de su formación, ¿no es cierto? De la formación que le corresponde. Por ejemplo, si yo voy a estudiar una maestría en gerontología para ser un especialista en gerontología, debería yo tener las nociones suficientes, ¿no es cierto? Las bases biológicas del envejecimiento también deben estar en esa maestría, para que de esa manera Exacto. tengamos el chip adecuado aquí, pues. Si no, vamos a estar solamente con la cuestión psicosocial, ignorando por completo lo otro, minimizando y al final de cuentas enredados en un montón de constructos sociales, ¿cómo se llama? Que sobre todo muchas veces que tienen motivaciones políticas, ideológicas, como ahora está ocurriendo. ¿Ah? Está ocurriendo ahorita eso, ya vamos a hablar de ese tema después. ¿No? Después, con respecto bueno, como ya decía, logré comunicarme con Javier Yanguas, un Muy gerontólogo interesante. de Fundación La Caixa, ¿no? Que justo tenía un artículo
coincidía muchísimo con los postulados de vanguardia gerontológica. Sí. Me pareció genial, y dijo algo bien importante que casi nadie se atreve a decir. Dijo, eso de la vejez tiene que ser con edad biológica, no cronológica. Caramba, algo subversivo, algo terrible, ¿no? Es que claro, porque imagínate que un gerontólogo se atreva a decir eso, es como afectar en el, ¿cómo se llama? Como hubiera sido en la religión hindú, hubiera sido las vacas sagradas, ¿no? Estás afectando la vaca sagrada, el bastión de la vejez. Exacto. ¿Cómo puedes meterte con eso? Pero yo creo que esa visión que he tenido se corresponde con un acercamiento hacia un aspecto ya más científico. Es decir, ¿de qué diablos hablamos de vejez? Porque la persona cumplió 60 años, ya entró al periodo de la vejez. ¿Qué características comunes existen ahí? O sea, esta es la cuestión. Entonces, ¿cuál es nuestra edad? Entonces, por eso la gente, cuando habla de edad, siempre está hablando de años, ¿no es cierto? Está hablando de cronología. Pero no es, en realidad, esa cronología no representa lo que algunos afirman, ¿no? Que nuestra verdadera edad es la edad biológica, esa es la verdadera edad. Y la edad cronológica no lo es. Es decir, porque ya cuando estuvimos haciendo el coloquio del envejecimiento, justamente habíamos hablado sobre ese tema, de que no podíamos considerar que el simple paso del tiempo, la cuestión puramente cronológica, determina el envejecimiento. No es así. No es así de simple como las personas lo ven. Entonces, ahora que el niño cumplió 7 años, entonces ese niño ya es un año más viejo. Cosas así. Entonces, este tema de lo que dijo, estas afirmaciones, me parece que son avanzadas. Me gusta su empuje, porque ya al final de cuentas, nosotros vamos a estar con esos constructos sociales que no nos sirven para nada. No sirven para nada para aclarar el panorama del envejecimiento, ni siquiera del hecho porque mira, en realidad, seamos sinceros, hemos etiquetado a las personas en grupos de edad, ¿no es cierto? Grupos de edad. Los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos y los adultos mayores o personas mayores. Pero son etiquetas en realidad, porque es muy difícil establecer una marca o a un lugar determinado donde se inicia tal cosa. Incluso en el tema del envejecimiento biológico, que ya está bastante claro, que aproximadamente, según todos los biólogos, casi todos los biólogos le van a decir que el envejecimiento biológico empieza más o menos a los 30, en promedio, ojo, porque no existe una edad fija, porque una persona puede ser antes y otro después, ojo, todo es heterogéneo, pero sí hay un promedio, lógico, no hay un acercamiento, entonces el promedio es 30 años. O sea, justamente cuando te va a salir la patita de gallo y cuando los futbolistas comienzan a bajar su nivel deportivo, ¿te has dado cuenta? O sea, sí, hay cosas, hay señales en la vida que nos indican claramente que hay un proceso de envejecimiento en marcha. Y hay uno que es un proceso de puro crecimiento nada más, de fortalecimiento y crecimiento puro. Mientras que en otro lado ya se nota alguna merma, ¿no? Entonces, esa merma que se da, que es muy evidente, por ejemplo, en los deportistas de alta competición, ¿no es cierto? Que es más notorio, porque ya a los 30 y tantos años ya no lo contratan o le van a pagar menos sueldo, ¿no? Entonces, todo esto sí nos da a conocer que hay un proceso de envejecimiento en marcha y que definitivamente la persona que tiene 45 años ya no está en el nivel competitivo para ese deporte, por ejemplo, pero sí puede seguir jugando fútbol, pero ya con sus amigos. O sea, podemos hacer acá en el Perú le dicen la pichanga, ¿no? Es un partidito con... Entonces, vamos a jugar así entre nosotros, los amigos, pero ya no a nivel altamente competitivo. Estos son señales, son señales de que sí. Ahora, pero la complejidad del envejecimiento es tal
¿no es cierto? Que permite que tú sigas creciendo en muchos aspectos. O sea, es decir, por un lado puedes mermar en algo, pero por otro lado aumenta. Es decir, por ejemplo, vamos a poner una cosa, luz acá, de acá a 20 años, va a tener, digamos, claro, voy a estar en la edad de envejecimiento, pero ojo, pero tú a esas alturas tú vas a estar con mucho más capacidad que la que tienes ahorita, ¿no es cierto? Porque Sí. tienes una experiencia rica, has seguido estudiando, has seguido siempre a lo de tu carrera. Es decir, las personas crecen, o sea, envejecemos, pero ahora el crecimiento ya no, ese crecimiento que para mí se da dentro del envejecimiento, ya no depende de la cuestión biológica, sino ya de nosotros mismos, ¿no es cierto? Es decir, hábitos saludables y todo eso. Claro, de hecho que sí. Exacto. Entonces, por eso es Muy bien, que, Luigi. sí, estamos de acuerdo en esos, oye, la verdad que la conversación se ha ido tan Se ha rápido, ido tan extensa, pero increíblemente. ya es hora de los comerciales. Sí, sí, bueno, a ver, te quiero ver, justamente por eso que estaba viendo acá. A ver. Sí, ya, sí, justamente el doctor Charles de Silva, respecto a las vejeces, dijo que era una falacia lingüística. Y Exacto. así que inmediatamente capté lo que quiso decir, y efectivamente es una falacia lingüística. Bueno, en fin, es cierto, ya estamos llegando al final, realmente se ha ido muy rápido, Luz, ha sido Muy rápido, volando tan el tiempo. interesante la conversación. Entonces, como siempre, los martes estamos con el programa Gerontológicos, esta Con vez Raiza. sí, con Raiza Morales, en diálogo gerontológico abierto esta semana, el día martes. También ya estamos listos para, el próxima actividad de Vanguardia Gerontológica, que es el 23 de septiembre, es analizando la estructura de la intervención gerontológica. Es un tema como para ti, Luza. Me parece que este tema tú podrías tener una alternativa. ¿Te parece o no te parece? ¿Sí? ¿Puedes tomar Pues una alternativa? vamos conversándolo ahorita en la reunión. En la reunión, claro, ahí lo decidimos. Porque digo, para que alternar también un poco, ¿no? Para que todos puedan también ser presentadores, ¿no? O sea, Ok. porque ahorita solamente Judith y yo hemos sido presentadores. Ahora ya de repente este tema sería interesante que tú también lo puedas desarrollar. Entonces, y después, eso es lo del 23 de septiembre. También hay que recordar que Vanguardia Gerontológica ya ya desarrolla su simposio, la visión Va a ser muy gerontológica, que es interesante, ¿eh? el 21 de octubre. Ahí justamente es un tema, porque los que no conocen mucho lo que son los simposios son temas, mejor dicho, son la participación de todos los participantes desarrollan trabajan en base al tema central, ¿no es cierto? Hay un tema central. Y a partir de sus experiencias y sus conocimientos, de acuerdo a sus perfiles académicos, profesionales, entonces ellos van a aportar hacia esa visión de la gerontología, todo lo que esto significa. Entonces, por eso le hemos puesto el nombre, la visión gerontológica. Por eso es que en este caso los simposios, o sea, no hay conferencias con un título así, no, sino todos participan. Es como un conversatorio, es parecido a un conversatorio, pero tiene una exposición de más o menos de 15 a 20 minutos para cada uno, y la verdad que vamos a tener sí, va a ser un poquito largo, sí, el día va a caer un sábado, va a ser el sábado 21 de octubre, así que anoten, y para terminar, recordarles que la Central Gerontológica Internacional cumple 10 años en el mes de noviembre, así que ya tenemos un programa de actividades sensacional para esta vez. Ya está, de hecho, Luz Zaragoza va a representar la red internacional número 2, Número a 2. Judith Ávila a la Grupo de Vanguardia, Vanguardia. Elda va a ser el tema social,
y Raiza va a ser la que va dirigir toda la organización. Ella va a estar ahí en las presentaciones, todo. Excelente. Porque entonces Vanguardia va a estar presente totalmente en el evento del aniversario. Y así como estamos, como siempre voy a decir, la unidad líder, ¿no?, de la central, y que seguimos avanzando cada día más. Entonces, ya nos Excelente, vemos en la Luigi. reunión.